¿Qué es Quirovédica? Quirovédica es el Centro Holístico y Ayurveda. ¿Alguien conoce aquí o ha escuchado hablar sobre la Ayurveda? ¿No? La Ayurveda es la medicina tradicional de la India antigua, de la India clásica, ¿no? Y la forma de diagnosticar y de hacer terapias es completamente diferente. Es muy sencillo, pero a la vez es bastante profundo. Se centra en el sistema nervioso central, el sistema metabólico y el sistema inmunitario. Y esos tres sistemas controlan todo lo demás. Es muy interesante, vamos a llegar ahí más adelante. Quiro de quiropráctica, yo estudié medicina quiropráctica, medicina ayurveda, entre otras cosas más. Esas son las principales. Les quería informar que este curso de terapias orientales tiene bastante contenido muy sabroso, muy rico, algo que de repente no han estado usando. Ayer tuve una doctora en la camilla, vino a tratarse la espalda y se quedó sorprendida porque el abanico de terapias que tenemos nosotros para atender un dolor, una inflamación, una disfunción es completamente amplio, ¿no? Desde la dietética, desde ejercicios de recuperación, pasando también por algunas terapias que vamos a enseñar de respiración, pranayama, es supremamente importante, posturas de yoga. ¿Alguien acá está familiarizado con el yoga? Sí. ¿Tú haces yoga? Sí. ¿Qué tipo de yoga haces? Hatha yoga. Hatha yoga. ¿Todos los días? No, Pranayama. no, todos los días no. ¿Y las demás personas no han practicado yoga? Sí han practicado yoga, sino que no se acuerdan. 700 posturas en el vientre de su madre. Todos los movimientos del embrión son movimientos de yoga. Por eso el yoga es tan fabuloso. Cuando uno lo practica a una edad madura, de alguna manera hay una conexión en lo que sentían cuando estaban en el vientre de su madre, ¿no? Amor, calor, recepción, un montón de energías muy bonitas, ¿no? Emociones muy bellas. Entonces cuando la persona practica yoga empieza a sentir eso muy sutilmente y por eso de repente te pasa, uno no puede dejar el yoga porque ya es muy necesario, es como comer, como respirar. Entonces en Quirovédica hacemos pues una combinación muy buena entre lo que es el ayurveda y la medicina quiropráctica. La medicina quiropráctica es la única ciencia médica que estudia los desórdenes de la columna vertebral y cómo estos desórdenes afectan a la salud, o sea, a la salud de los órganos, ¿no? Porque de la columna salen muchos nervios que se irradian a todos los órganos, hasta la piel. Así que para que todo esté bien en la salud, debemos fijarnos en la columna vertebral, y eso va a ir un poquito más adelante. Terapia, tratamiento, ¿no? De uno o de varios síntomas. A veces de repente hemos experimentado, yo he viajado trabajando por 5 países y siempre experimento que en la medicina alópata no hay muchos tratamientos, por ejemplo, para problemas del pánico, ¿no? O le dicen a las personas tienen que tomar, por ejemplo, los tratamientos son medicamentosos casi siempre, ¿no? Y cuando ya no hace efecto, aumente la dosis, o si no, pues vaya donde el neurocirujano, seguro hay que operarla, acostúmbrese al dolor. No, eso es estrés. Cuando no tienen respuestas hábiles para hacer un tratamiento, ¿no? Para quitar dolor, inflamación y hacer correcciones dentro de los sistemas internos. No todo es medicamentoso y tampoco quiero dejar en claro que no estamos en contra de la medicina alópata, de la medicina oficial. Por ejemplo, me encantan los médicos emergencistas, ¿no? Alguien se infarta, lo lleva a uno al hospital y le salvan la vida. Y si tienen que operarlo, extirparle algo, pero le salvan la vida. Y eso es bien loable. Si alguien se infarta aquí, de repente no podemos hacer mucho. Aunque tenemos algunos tips que les vamos a dar justamente para salvar vidas. De repente para llevar a una persona que llegue al hospital y ahí se encarguen los médicos, ¿no? Pero son puntos bien importantes, son puntos energéticos que ustedes van a aprender y van a poder tener más conocimiento y sobre todo van a saber qué están haciendo con el paciente, ¿no? O con la persona que pueda estar ahí afectada. La energía. ¿Por qué hablamos de energética? Porque cuando curamos la energía, todo se equilibra, todo obtiene un balance en el cuerpo.
Eso está más que comprobado. O sea, esto es científico. Científico quiere decir que se puede comprobar, ¿verdad? Entonces, yo mismo me doy cuenta a veces cuando tratamos la parte física del paciente, luego la parte energética y la parte emocional. Esas tres áreas del organismo funcionan muy bien o responden muy bien a cualquier tipo de anomalía, cualquier tipo de enfermedad, así sea enfermedad hereditaria o de repente enfermedad comunes como la diabetes. Ahora la diabetes es reversible, por eso. ¿Qué pasó? La diabetes es reversible, la diabetes 2, ¿no? Es reversible, el problema de hipotiroidismo o hipertiroidismo también es reversible con medicina intracelular, ya medicina regenerativa. Hay bastantes empresas muy serias que están sacando productos muy buenos y que nosotros los estamos usando para los pacientes y tenemos respuestas muy agradables. Busca en mi teléfono al señor Francisco de Putumayo, que le limpiamos el hígado, que hoy día trajo las muestras, me pasó una foto. Me gustaría que pasa a cada uno que vean. Estos son cálculos que se han sacado del hígado, que se han sacado de la vesícula, de las vías urinarias, en un procedimiento que nosotros hacemos que dura una semana. Para limpiar hígado. Para limpiar hígado, para limpiar vesícula, vaso, páncreas, estómago, intestinos e hígado. Cuando hacemos ese tipo de limpieza, el cuerpo de alguna manera se resetea, ¿sí? se reorganiza. Y tenemos experiencia de personas que han venido muy enfermas, que comienzan con... que comienzan con un problema de columna, pero en realidad tienen muchos más síntomas. Cuando hemos hecho este tipo de desintoxicación, el 80% de los síntomas se van. Y muchas veces una persona solo necesita hacerse una buena desintoxicación y de ahí un mantenimiento. Tenía una persona una persona de Huesaco, había tenido en esa semana 600 de glucosa, yo no sé cómo estaba viva. La señora artrítica paraba acostada en su cama, no podía levantarse a hacer nada, y eso la mantenía muy triste, ¿no? Y saben cómo se pone el cuerpo cuando uno está mucho tiempo acostado, esas llagas que salen. Bueno, me la trajeron, la señora tiene mucho sobrepeso, es obesa, era obesa. Me la trajeron en un viaje, imagínense, ¿no? Cuando yo la evalué, me di cuenta que sí, que tenía muchos síntomas, pero que seguramente dos cosas estaban haciendo mal. El tratamiento, para hacer un tratamiento eficaz, hay que fijarnos en el sistema nervioso que predomina en la persona. Por ejemplo, ¿a quién le gusta el café aquí? Acá. Okay. ¿A quién no le gusta el café? Ay. Por ejemplo, ¿tu nombre? Alejandro. Alejandro. Personas como Alejandro deben tener la sangre ácida. Y cuando toman el café que es ácido, hay incompatibilidad. Mi sangre es alcalina y yo necesito del café cargado, fuerte, ¿no? Esa es la diferencia. A eso me refiero con que hay que saber cuál es el sistema nervioso de la persona que estamos tratando, cuál es el sistema nervioso que predomina en ella, ¿no? Y también debemos saber qué tipo de alimentos son agresores para estas personas. Entonces uno siempre dice, no coma por ejemplo harina, no coma arroz, frituras, ¿sí? En realidad hay muchas personas que tienen por ejemplo hipertensión y le quitan la sal, ¿verdad? Nada de frituras, coma de todo un poquito pero bajo en grasa. Pero el organismo necesita de grasa. El colesterol, por ejemplo, a veces mal tratado, ¿no? Porque si las arterias, las venas y los capilares no tuvieran esa grasa, se podrían romper muy fácilmente, ¿no? Así que no todo es tan verdad ni todo tan mentira, ¿sí? Pero nosotros tenemos un modelo de trabajo muy diferente y es lo que queremos enseñar, ¿sí?
¿Por qué? Porque tenemos ya algunos años trabajando por aquí y ahora ya nos toca irnos de acá y estamos dejando un modelo muy bien orientado, un modelo con protocolos interesantes para diagnosticar y tratar. Todos lo que vemos entre quiropráctica y ayurveda para tratar el sistema metabólico, inmunitario y el sistema nervioso, sobre todo el sistema nervioso. Muchas de las patologías son porque hay un sistema nervioso muy alterado y no sabemos ni cómo diagnosticarlo y no sabemos tampoco cómo tratarlo. Entonces para eso hay muchas herramientas y esto es lo que vamos a enseñar en el curso. Terapias orientales, ¿no? Hemos hecho como un mix de varias terapias que he ido aprendiendo en el camino y todo está muy bien plasmado. Si ustedes hacen el curso que dura 2 meses, van a tener mucho más herramientas para tratar a una persona y sobre todo hacerlo sentir bien desde la primera cita, desde el diagnóstico, ¿no? Consejos para mantener buena salud. Ustedes deben haber escuchado que somos 72% agua, que el planeta es 60-70% agua, ¿verdad? El agua existe desde que este planeta existe. Entonces, consideramos que el agua tiene memoria. ¿Qué tipo de agua tomas tú? Agua de botella. De botella. ¿Usted, señor Alejandro? Agua hervida. Agua hervida. Listo. ¿Usted? Agua normal. Normal. De grifo. ¿No se han puesto a pensar que el agua que viene kilómetros de kilómetros por tuberías viejas, el agua que no le da el sol, no le da el sereno, ¿usted cree que esa es agua viva? Esa es agua muerta. Estamos tomando agua muerta. El agua debe tener 90 minerales, ya ahora tiene 16, y debe tener carga positiva y negativa, ¿no? Sodio y potasio. Ese tipo de agua es agua viva. Ese es el tipo de agua que sí hidrata, ¿verdad? El agua viva es el agua de manantial, el agua de lluvia o el agua de pozo, ¿sí? Pero nos están dando un agua contaminada, sin carga eléctrica. ¿Por qué el agua tiene que tener carga eléctrica? Porque nuestro cuerpo es eléctrico, ¿verdad? Por eso existen exámenes como el encefalograma, por ejemplo, para medir el nivel eléctrico de una persona que está padeciendo de algunos síntomas. Entonces el agua es muy importante. Pero no solamente, sí, qué bacán, sí, el agua, qué bonito, ya, no, de verdad. Así como uno trata el agua lo trata a uno adentro del cuerpo. Y no tenemos ningún tipo de respeto por el agua. Y en verdad, hace muchos años he escuchado que las próximas guerras van a ser por agua, ¿no? En Estados Unidos se está poniendo sus tentáculos en todos los lugares cerca de los ríos más grandes que hay en el mundo. Y eso es una verdad que se avecina. Entonces, el agua. Nosotros enseñamos a todos nuestros pacientes a que preparen su agua. El agua tiene que ser alcalina. Lo que hacemos, Tito, ¿puedes traer la botellita de agua que ponemos al sol? Nosotros, con la azul. ¿Arriba? No, está ahí. Llenamos una botella de agua azul y la ponemos al sol. 2 horas es suficiente. Mire, esa botella es bien bonita. Acá viene un vino muy rico, pero ahora hay agua. Yo pongo agua aquí, lo pongo en la terraza y entonces los rayos solares entran aquí. Pero cuando se dan cuenta que el color azul tiene un efecto energético curativo. Entonces cuando llega el rayo del sol a la botella y genera ese efecto, el agua absorbe todo eso y el agua es más potente, ¿no? Una vez que está soleado el agua, le añadimos miel de abeja al gusto, limón al gusto, bicarbonato de sodio, media cucharilla para esa cantidad de agua y una pizca de sal marina. Una pizca es lo que entra en 3 dedos, así. Esa agua es alcalina. Esa agua va a generar dentro del organismo los electrolitos que necesitamos para que no nos duelan las piernas, para que no tengamos calambre, para que no nos cansemos, ¿sí? Es supremamente importante cómo tratamos al agua. ¿Alguien ha escuchado de Masaru Emoto y las fotografías del agua? Sí.
Conocen, ¿no? Masaru Emoto es un científico que no sé si inventó, pero él tenía unas cámaras muy potentes y tomaba fotos al agua. Ponían al envase de agua, lo exponían, por ejemplo, a música metálica, ¿no? Y entonces el agua se transformaba en cristales muy, muy horribles, feos, ¿no? Como cuando una célula está enferma, ahora les puedo mostrar. Y cuando le ponían música clásica, ¿no? Estos cristales se ponían bien armónicos, muy armónicos. Entonces nosotros somos 72% agua. ¿Qué pasa cuando tenemos un diálogo negativo con nosotros? ¿Qué hace el agua? El agua se va a estructurar de acuerdo al pensamiento. Entonces es muy cierto lo que dicen algunos médicos, que no es necesario ni siquiera la medicina para curarse. Si uno pudiera tener ese contacto interno y poder secretar sustancias que hay en el cerebro, porque todo lo que venden en la farmacia está en el cerebro, todo, solo hay que saber. Hay algunos medicamentos que estimulan la producción de esa sustancia que tiene el cerebro, ¿no? A veces no el medicamento lo trae. Entonces, como les decía, el agua les va a tratar como ustedes tratan al agua. De hecho, en el Ayurveda recomiendan poner agua de un día para otro, o sea, de una noche al siguiente día, en vasos de cobre, porque también es supremamente beneficioso para todos los sistemas. Si ustedes averiguan eso, en verdad, ahora tuve un paciente que le había conversado esto y ya se compró la jarra, le está llegando, lo compró por Mercado Libre, tiene, ¿sabes cuánto, Tito? 290 la jarra y 2 vasos. Sí, bueno, interesante. En algún momento nosotros estamos buscando que hacer algo así, pero no encontramos que aquí vendan láminas de cobre. Sabemos que nos puede hacer, pero habría que traer el cobre de otro lugar y eso ya resultaría un poco o bastante caro. Entonces, con respecto al agua, yo les sugiero siempre a los pacientes que le digan al agua: gracias por curarme, gracias por hidratarme, te amo, perdóname, lo siento, y cosas por el estilo. A algunas personas les puede parecer tonto, yo le hablo al agua siempre, de verdad. Es importante, y la reacción que tiene el agua dentro de su organismo es muy diferente a cuando tomamos el agua mecánicamente, ¿no? Entonces eso es importante. Tenemos también el fuego. ¿Qué tipo de fuego tenemos en el organismo? ¿No? Agni, sí. Agni. Hay 13 tipos de agnis. Ajá. Pero me refería al fuego de la envidia, al fuego de la mentira, al fuego de repente de la rabia. Exacto, de la rabia incontenible o de la ira pasiva, ¿no? Porque existe la ira explosiva cuando uno, en Perú se dice, uno se raya y pela cable, ¿no? Y entonces reacciona fuerte, ¿sí? Pero también existe la ira pasiva, esas personas que todo lo aguantan calladito, ¿no? No le digo porque esto, no, que me quedo callada. ¿Y por qué tengo fibromialgia? ¿Por qué te quedas callada? Pues así es, o callado. Entonces, es bien interesante poder entender qué tipo de fuego nosotros tenemos. ¿Alguien acá tiene gastritis? ¿Sí? ¿Tiene gastritis? ¿Hace cuánto tiempo? Ya muchos años. Muchos años. 10 años. Ya. Bueno, en una semana te quitamos la gastritis. Pero sí tiene que ver mucho con la parte emocional. Obvio, sí. Por eso los tratamientos en Quirobetti son físico, energético y emocional. Y siempre, bueno, hay personas que no comprenden lo de la parte emocional aún. Cuando yo llegué aquí la primera vez en el 2010 y le decía a las personas que sería bueno ver cómo están sus emociones, porque en la quiropráctica hacemos terapia emocional, sacamos las emociones. Y me decían, no doctor, yo ya estaba en el Rafael, yo ya, no estoy loco, me decían otros, ¿no? Pero ahora usted busca en internet muchísima información, no solamente de terapias emocionales, biodescodificación, también, ¿cómo se llama? Constelaciones familiares y más todavía. Yo me quedo sorprendido, fui donde una colega aquí en Pasto, que es la única que hace este trabajo
de biodescodificación y ellos son psicólogos transpersonales. Increíble, porque yo estaba parado frente a los dos psicólogos, hay un hombre y una mujer siempre. Entonces ella me dijo, bueno, entonces vamos a empezar con tu mamá. Ok, y ella se hizo algo así, y la mirada le cambió y era la mirada de mi mamá. O sea, yo no sé cómo hacen eso, si cantan un mantra o no sé, pero o sea, si yo no lo hubiera visto no lo creía, ¿no? Pero de verdad bien interesante la biodescodificación, es muy importante. A veces hay personas que sufren, por ejemplo, desde temprana edad, ¿no? Le atropella un carro o usan lentes o cualquier tipo de sufrimiento. Se dice en psicología transpersonal que antes de nacer hay un acuerdo de almas. Cuando una persona va a nacer, pues tiene el estado de conciencia puro. Y entonces ahí es donde acepta a veces algunas cargas familiares. Entonces hay personas que nacen y han visto, por ejemplo, niños diabéticos. Es terrible, ¿no? Pero la biodescodificación ayuda muchísimo en ese campo, muchísimo, y es altamente recomendable. Hay solamente 2 personas que lo hacen. Bien, entonces, ¿qué tipo de fuego tenemos? ¿Sí? Debemos de indagar en nosotros mismos, debemos de pensar, ¿cómo soy yo? ¿Cómo me ve la gente? ¿O cómo yo veo a la gente? Generalmente vemos a las personas, pero como un espejo de nosotros mismos, ¿no? Y muchas veces criticamos, somos críticos sobre algunas cosas, pero en realidad nos estamos viendo a nosotros mismos. Ya desde que uno sabe eso, entonces la crítica empieza a ser primero constructiva y después se va a dar cuenta que uno mismo se está edificando, ¿no? Eso es bien importante. Entonces el fuego tiene que ver con el temperamento, el fuego tiene que ver también con hormonas digestivas, enzimas digestivas que son caloríficas. Entonces, ya que estamos en este tema del fuego, vemos que debemos decir que es muy fácil ahora enfermarse. ¿Quién de aquí toma el jugo después del seco? 1, 2. Bueno, y hay muchos, porque yo le pregunto siempre a los pacientes que vienen y siempre toman el jugo después. Y lo que pasa es que cuando están almorzando empieza la digestión, la combustión, las enzimas digestivas y hormonas digestivas están activas. Y cuando uno toma algo frío, se apaga. Entonces, ¿qué pasa con eso? El alimento que no se ha digerido se fermenta, se perturba todo. Una vez que se fermenta el alimento adentro, pasa la gastritis, por ejemplo, ¿no? Pero no solamente eso. Vienen parásitos, hongos, bacterias, virus, una serie de microorganismos que van a enfermar el cuerpo. Van a enfermar y de manera a veces letal. Obviamente esto los médicos nunca lo dicen, ¿no? Y entonces las personas no sabemos, ¿no? Hay un médico mexicano que me gusta mucho, el doctor Duarte. Él dice, nos enfermamos por no saber, no es que diga, no, por no saber, porque no sabemos primeramente cómo está constituido nuestro cuerpo, no sabemos cuántos cuerpos tenemos, dónde está la parte energética del cuerpo, cuál es el principio activo del cuerpo. Imagínense, si ustedes van a hablar con una persona y esa persona no sabe ni quién es, ¿qué dirían ustedes? Está loco, ¿verdad? ¿Tú quién eres, Alejandro? La pregunta es sencilla, pero la respuesta es compleja. Todavía uno está en ese descubrimiento. Muchas cosas. ¿Tú quién eres? Soy una energía. Eres una energía. Cada día me voy redescubriendo. Sí, es verdad, no sabemos quiénes somos. Entonces, ¿qué podemos pensar? ¿Estamos locos? No estamos locos, solo no sabemos qué somos. ¿Cuál es la energía que predomina en nuestro cuerpo? ¿Dónde está esa energía? ¿Cómo podemos tratar la parte energética del cuerpo si no sabemos en dónde está la energía, por dónde circula? ¿Verdad? La respuesta correcta debe ser: yo soy un alma espiritual, parte y porción integral del Ser Supremo. Porque somos almas espirituales. Las almas tienen también características, ¿no?
¿Por qué se llama alma espiritual? Porque proviene del plano espiritual. El alma no es material. Cuando el alma llega aquí, necesita de una cobertura del cuerpo para poder existir y manifestarse, ¿no? Y entonces la pregunta sería, ¿y cómo llegan las almas aquí? ¿No? Es algo también que deberíamos saber, pero no, nuestra cultura no nos ha permitido tener esas experiencias, ¿no? No, la reencarnación es un proceso, pero ¿cómo llega esa alma aquí? El alma llega a través de la lluvia. La lluvia, ¿no? Hidrata los árboles, los frutos, ¿sí? Estos frutos uno los come, pasa todo un proceso de digestión hasta que se crea la energía masculina y femenina. Hay relación sexual y ahí aparece el alma. Es muy sencillo, así lo explica la Ayurveda. Y así como eso, todo lo que contiene la Ayurveda es una explicación muy sensata y bastante lógica. Y cuando uno escucha decir, ah, verdad, ¿no? Recién empieza a entender que tenemos una relación con los elementos, ¿sí? Es bien interesante. Entonces, el fuego es muy importante. Debemos de tener un poco más de conocimiento acerca de nosotros mismos para que ese fuego nos favorezca y no nos enferme. El aire, todos decimos que el aire está contaminado, ¿verdad? No sé si ustedes saben, en China a alguien se le ocurrió vender botellas de oxígeno. Compran los envases y los cierran nomás y ya está el producto ahí. Y pagan $50 por botella. Y lo que hacen es esto. Hay una película que es Lorax, se llama, es una película para niños. Lorax, anótame eso por favor para ver. Es buenísima porque ahí venden aire. Alucina, mira cómo está el mundo, ¿no? Cómo estamos, hasta dónde ha llegado esto del cambio climático y de un montón de cosas que arrastran al individuo hacia estas cosas, ¿no? Entonces el aire es muy importante. Aquí, por ejemplo, ustedes son muy afortunados. Aquí Pasto está rodeado de montañas, ¿no? Son montañas verdes porque hay un clima tropical húmedo, diría yo, no sé si estoy bien, pero de hecho acá hay mucho oxígeno. En los productos que vienen de aquí hay mucho oxígeno. Ustedes deberían comprar siempre productos de aquí, del mercado, ¿no? Porque los productos que vienen envasados, enlatados, estos tienen de alguna manera ciertas sustancias que no son buenas para el cuerpo. Casi todo tiene un nivel muy alto de azúcar, ¿no? Y ya. Mientras voy hablando, ustedes pueden hacer preguntas. Si no estoy claro, me dicen por favor. Bueno, entonces el Ayurveda enseña la ciencia del pranayama. El prana es una sustancia que está diseminada en todo lo que es espacio oxígeno. El subsuelo tiene prana, porque si no, no creciera los vegetales. El sol tiene prana, ¿no? Entonces, el prana es muy vital para la vida, pero no estamos respirando prana, porque hay una manera de respirar prana, ¿no? Entonces, dentro de la Ayurveda está muy clarito. Por ejemplo, uno puede respirar para quitarse un dolor. Por ejemplo, el dolor causado por la gastritis, dolor causado por la cabeza, ¿no? Es bien interesante cómo podemos concentrarnos mejor si hacemos pranayama. El pranayama viene a ser el yoga de la respiración. Y hay muchas formas de poder. Yo tengo una aplicación inclusive, ¿no? Es muy interesante porque te dice en qué momento respirar, en qué momento inhalar, en qué momento sostener, en qué momento soltar. Y cambia la química del cuerpo. Cambia. Cuando una persona se molesta, inmediatamente surgen sustancias muy nocivas en el cuerpo, ¿no? Igual, cuando uno hace algo bueno para el cuerpo, también hay sustancias que nos ayudan a mantenernos bien. Y el pranayama es especialmente diseñado, enfocado para restablecer la salud y vivir con energía y vivir en armonía y vivir con una mente clara y de hecho relacionarse bien con el mundo, con las personas que están habitando el mundo. Entonces es algo muy interesante el pranayama. Y el éter. ¿Alguien sabe qué es el éter?
El éter viene con el aire. Esta vibración sonora que emite mi voz, ustedes la escuchan por el éter, porque el éter también transporta todo, ¿no? Así que esto se me ocurrió para darle algunos consejos para que vayan entendiendo más o menos nuestra filosofía de trabajo, cuáles son los alcances que tenemos nosotros cuando tratamos a los pacientes. El quiromasaje es una técnica muy importante de la medicina quiropráctica. Muchas personas cuando aquí me han conocido, usted es quiropráctico, ¿me puede hacer un masaje? No. Nosotros lo primero que hacemos es un diagnóstico. Lo primero que hacemos es diagnosticar al paciente. Pero el quiromasaje es bien importante y ahora se lo voy a decir por qué. Para empezar, quiro viene de los griegos, significa manos. Y práctica, porque es quiropráctica, medicina quiropráctica, no es quiropraxia. Quiropraxia es el término en francés. Es medicina quiropráctica. Y práctica significa tratamiento, entonces se traduce como el tratamiento efectivo con las manos. ¿Por qué? Porque hacemos manipulación vertebral, ¿no? En todos los segmentos de la columna vertebral. Y esa es la técnica, digamos, principal, pero no es la única. En quiropráctica se estila hacer movilización, por ejemplo, vertebral, elongamientos, ejercicios de recuperación espinal, ¿sí? Tratamiento de tejido suave, músculos, tendones, ligamentos y más. Pero el quiromasaje es bien interesante porque es bastante descontracturante. El quiromasaje es para una persona así que tenga, digamos, corpulencia, ¿no? A una persona que es muy delgada se le podría hacer, pero cuando una persona es muy delgada, por ejemplo, y está en la camilla, las vértebras sobresalen. Y cuando uno hace una técnica, siempre roza o choca con los huesos de la columna de una persona que es bastante delgada. De una persona corpulenta, ¿no? Una vez en Máncora, en Perú, al norte del Perú, unas playas muy bonitas y son bien concurridas por turistas. Y estaba trabajando allí y una señora me dice a mí, usted hace masaje, ¿no? Yo quiero un masaje, pero quiero un masaje profundo, no a la piel. ¿Seguro, señora? Sí. A mí en Estados Unidos me hacen masajes los que masajean a los que hacen ¿cómo se llama? El fútbol americano. Y entonces ya pues le hice sokuchi, que es el masaje que se hace en la espalda con los pies, ¿no? Y hay que tener la técnica para no aplastar a la persona. Es bien interesante, eso está dentro del curso. Es un masaje profundo, bien profundo. Volviendo al tema, en quiromasaje lo que utilizamos es puño, antebrazo, codo y brazo. ¿Ya? La técnica es muy interesante, muy bonita. Cuando estaba en Ecuador se me ocurrió ir a montañitas. Ahí en el mar nadie quiere saber de enfermedades, ¿no? Así que me puse un pandal bien hindú y empecé a hacer masajes en la playa. Y yo me ponía ahí, y la gente estaba veraneando, veían todo, leían el letrerito que decía masajes. Y nadie se acercaba. Le decía a una amiga, te voy a hacer masajes. Y empezaba a hacer el quiromasaje y la gente decía, después yo, y así, ¿no? Y se iba pasando la voz. Es como, el quiromasaje es como un arte, ¿sí? Inclusive las manipulaciones vertebrales también son como un arte. Hay que tener una cierta posición, hay que saber cómo balancear el cuerpo, qué fuerza aplicar, ¿sí? Pero cuando no podemos hacer manipulación vertebral, entonces hacemos quiromasaje. Se hace con aceites medicados. Los aceites medicados también son de acuerdo a la naturaleza nerviosa de la persona. Por ejemplo, si viene una persona que es obesa, toda rojo, colorado, así, se tiene mucho fuego. Si le pongo un aceite caliente, no le estoy haciendo nada, además lo voy a irritar más. En ese caso se usan aceites refrescantes, ¿no? Para las personas que son muy delgadas se utilizan aceites medicados tibios, ¿no? Entonces la persona se recupera. Nosotros usamos mucho el ghee. ¿Conocen ustedes el ghee? ¿Sí? ¿Tú, Alejandro, conoces el ghee? ¿No? ¿Ustedes? ¿No? La galletita que comieron, eso era ghee. Sí.
pero lo utilizamos para los dolores. ¿Por qué? Todo tipo de dolor, cualquier dolor que sea, tiene que ver el aire. Y el ghee, el aceite este medicado caliente, ¿no? Saca el aire, inmediatamente saca el aire. Y si le ponemos ventosas, más todavía, ¿no? Por eso los tratamientos son bien interesantes y se maneja un aspecto diferencial entre otras ciencias médicas, ¿no? Entonces el quiromasaje es bien agradable, además es muy profundo y tenemos que mirar, cuando estamos haciendo quiromasaje, antes del quiromasaje, y eso es lo que vamos a enseñar, primero saludar al cuerpo que vamos a tratar, ¿no? Eso es bien importante. Y luego de eso hay que hacer una palpación para ver dónde hay puntos gatillos de dolor. Estos puntos gatillos suelen ser muy incómodos. Entonces uno tiene que saber en dónde están estos puntos gatillos para que en esas zonas uno trabaje de una manera diferente, ¿no? Por lo menos no causar dolor. Hay algún tipo de masajes que son descontracturantes y son muy fuertes en el punto gatillo de dolor, ¿no? Eso tiene su explicación, es para sacar el ácido láctico que se pega a los hilos de los músculos, ¿no? Es una sustancia así blanca que se pega en todos los músculos y quiere abrir entre hilo y hilo muscular y ahí se adhiere, entonces genera un dolor permanente. Si no se cura eso, se parte, ¿sí? Se rompe y eso es tendinitis. Eso es bien difícil de tratar. Muy bien. Tortícolis, por ejemplo, fibromialgia. ¿Alguien tiene fibromialgia aquí? ¿O alguien sabe? Algunas veces. ¿Sí? Sí. ¿A ti? Antes, ahora ya no, pero Ya, sí un ahora tiempo estás- sí me dolía. Hay un tema emocional muy interesante con respecto a la fibromialgia y tiene que ver con familia, ¿no? El vértigo lo podemos tratar, pero siempre y cuando el vértigo tenga origen cervical, ¿no? Porque si hay un problema de oído, ya es muy diferente, ¿sí? Los puntos gatillos, lo que le estaba hablando. El latigazo cervical no es una enfermedad, es más bien la descripción de un accidente. Imagínense una persona sentada en un auto que está detenido y viene un auto por atrás y choca. El cuerpo sale lanzado hacia adelante, pero la cabeza se va para atrás. Y eso en la cervical hace esto y rompe ahí. Eso es latigazo cervical. Cuando una persona tiene un latigazo cervical severo, es muy difícil, porque ya se afecta la locomoción. ¿Sí? Es un tratamiento bien largo, ¿sí? Pero bueno, se trata de todas maneras. Neuralgias, o sea, dolores. Hay, por ejemplo, ¿quién tiene dolor de cabeza aquí? Siempre. ¿O ha tenido? ¿Tú? ¿Sí? ¿O conocen personas que tienen dolores de cabeza? Muchas veces el dolor de cabeza tiene distintos orígenes, ¿no? Si el estómago está sucio, duele la cabeza. Si el colon está sucio, duele la cabeza. Si hay estreñimientos, duele la cabeza. Si el hígado está graso, duele la cabeza. Pero la incidencia de dolor de cabeza más alta está en las personas que tienen muchos microorganismos, parásitos, hongos, bacterias, virus. Ellos se comen lo mejor de uno y sueltan sus sustancias nocivas, sus gases. Eso se eleva como un globo aerostático y presiona la cabeza, ¿no? He conocido a varias personas aquí que tenían dolores de cabeza desde los 15 años, desde los 17 años. Aquí le hacemos una buena desparasitación y nunca más sufren de dolor de cabeza. En realidad es bien interesante. Escoliosis de origen muscular. ¿Qué pasa cuando el músculo se contrae, jala las vértebras fuera de lugar? Entonces genera una escoliosis. Pero esa escoliosis es de origen muscular, entonces se trata con quiromasaje, ¿no? El músculo sale de esa contracción y entonces se suelta y todo vuelve a su naturaleza. Bueno, dolor de espalda alta, media y baja, siempre quiromasaje es una opción bien interesante. Ahora, hay personas que vienen, por ejemplo, muy adoloridas, ¿no? Y, por ejemplo, casos como el que estamos viendo aquí, el clásico dolor de cuello y de espalda baja, ¿no? De la lumbar. La quiropráctica tiene
un método muy especial para curar las lumbalgias. La lumbalgia, se entiende que la lumbalgia es el desplazamiento del cuerpo vertebral. Vamos a decir esto. Esta es una vértebra, ¿sí? Este es un disco. ¿Ok? Esta es otra vértebra. De aquí salen vínculos nerviosos, ¿ok? La lumbalgia se da cuando el disco intervertebral se proyecta hacia la médula. Pero es un desplazamiento nada más. No es... Disculpa, no te escuché. No es más que eso. Cuando la vértebra se desplaza hacia la médula y los nervios. Pero eso suele tener episodios muy dolorosos, ¿no? Y uno se puede confundir con que sea una hernia discal leve. Tienen los mismos síntomas, los mismos. ¿Ok? Entonces hay que tener en cuenta eso, que la lumbalgia se trata, antiguamente al comienzo de la medicina quiropráctica, las lumbalgias se trataban con descanso, por ejemplo. Y la persona no se curaba. La lumbalgia se trata con movimiento. Tenemos que hacer movimientos. Sí, tenemos que ajustar la cadera, la lumbar. Si una persona tiene lumbalgia y la mandas a descansar todo el día, no se le va a pasar el dolor. Al contrario, eso va a ir en aumento. ¿Cómo funciona? La técnica utilizada por los quiroprácticos y los fines terapéuticos son totalmente diferentes. Eso es verdad. O sea, tenemos un modelo de trabajo muy particular, muy distinto, ¿no? Las personas que vienen a sus sesiones quiroprácticas y salen bien de una terapia, esperan su siguiente cita con mucha ilusión, ¿no? Es bien interesante esa parte, porque cuando le quitas el dolor a una persona, la psicología cambia favorablemente, ¿no? Y entonces eso hace que las personas confíen en esta ciencia médica. En Estados Unidos, por ejemplo, los médicos alópatas remiten a los quiroprácticos pacientes de problemas lumbares, cervicales, dorsales. Es una práctica ya muy conocida. En Estados Unidos la quiropráctica es la tercera o la cuarta ciencia más usada, más utilizada. Aquí no existe la carrera. Entonces, a ver, ahí estamos explicando que un simple desplazamiento de cualquier vértebra hace presión contra los nervios. Los nervios se estrangulan. Eso. Esta es una maqueta de las cervicales, ¿sí? Pero si ustedes se dan cuenta, el agujero lateral de la vértebra por donde salen los nervios es bien estrecho. Entonces, a cualquier desviación, ¿no?, hay estrangulamiento de nervios. Y estos nervios van a los órganos, ¿no? La cervical tiene que ver con todo el cuero cabelludo, el rostro, temporomandibulares, tiene que ver con hombros, codos, muñecas y dedos. Mira, los nervios, ¿sí?, son bien frágiles. O sea, se desvía la columna, ¿no?, y los nervios se van a estrangular. Lo primero que pasa es que el nervio, vean por ahí, el nervio estrangulado se va a irritar. No pasa nada cuando se irrita el nervio. El nervio está irritado, ¿sí? Luego, si no se retira el origen del problema, o sea, si la vértebra no vuelve a su lugar, la irritación se mantiene, ¿verdad? Luego hay una inflamación. El nervio crece de tamaño, pierde mielina. Es una sustancia que tienen todos los nervios, ¿sí? Se agrieta los nervios y lagrimean sus sustancias nutritivas. Entonces, el problema ya no solo está en recomponer la vértebra, ¿no?, sino que también hay que tratar el tejido. La quiropráctica trata tanto el sistema estructural como todos los otros sistemas del cuerpo. Por eso es mucho más efectiva. ¿Okay? Entonces luego se irrita, se inflama, hay dolor y después hay disfunción, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, no pueden levantar el brazo. He tenido acá pacientes que, doctor, no me puedo ni peinar, me dicen, ¿no?
porque tienen una limitación, una disfunción. Todo eso se corrige cuando es a nivel muscular con quiromasaje, ¿no? Cuando ya el problema tiene otra índole, porque por ejemplo hay subluxaciones vertebrales, ¿no? Que son de otra índole, malas posturas, por ejemplo, un cambio de química en el cuerpo, ¿no? También una irritación constante, ¿no? O un problema emocional. Generalmente cuando hay problemas lumbares, la emoción que está molestando, vamos a decir así, tiene que ver con trabajo, dinero, familia. Porque es la estructura, ¿no? la que se está dañando. Y en la emoción es la estructura familiar la que tiene algún problema, ¿no? Entonces, nunca debemos de descartar la parte emocional, porque es supremamente importante. Doctor, disculpe, para hacer el diagnóstico, usted, por ejemplo, pide, ¿es necesario traer radiografías o haciendo así físicamente usted sabe ya que puede ser? Yo tengo mi propio método. Las personas me traen las radiografías, pero yo las veo al final. Yo primero le hago mi diagnóstico. Yo le digo, mire, usted tiene esto, su cadera está rotada, eso ha desplazado una vértebra, está comprimiendo el nervio ciático que va de aquí a aquí a allá. Y cuando vemos la radiografía, yo le estoy dando más información que el médico radiólogo. ¿Por qué? Porque el médico radiólogo estudia un poquito de cada cosa para dar un informe, ¿no? Pero por ejemplo se equivocan cuando dicen, a ver, L5 desplazada hacia la médula, compresión nerviosa, ¿sí? Y músculos, tendones y ligamentos, bien. No, cuando hay una compresión nerviosa, músculos, tendones y ligamentos también están comprometidos. Entonces, no puede ser que una persona tenga una escoliosis, que es una desviación lateral, ¿no? Por decir, esta es la persona, esta es su espalda, acá están las, ¿cómo le llaman ustedes? Espátula. ¿Cómo? Escápula. Las escápulas. Cintura escapular, no, pero acá le dicen paletas. ¿Listo? Entonces la escoliosis puede comenzar aquí, en la parte alta de la espalda, y terminar en la parte baja de la espalda también, con otra anomalía, porque la columna, al ser vertebral, se va a compensar aquí abajo, ¿sí? Cuando se desvía hacia este lado, el lado de la parte baja encuentra la gravedad, ¿sí? Trabaja con la gravedad siempre. Entonces, este tipo de anomalías en una columna vertebral no me dice a mí que el tejido blando está bien, porque también hay modificación, ¿no? Entonces es bien común encontrar eso en las radiografías que me traen a la consulta, ¿no? Por eso yo les digo, yo primero le hago mi examen y después miro sus radiografías, ¿no? Hay cosas que sí no puedo mirar, por ejemplo, a la hora que hago una evaluación. Por ejemplo, no puedo ver si la persona tiene osteofito, ¿no? El osteofito, si este es un cuerpo vertebral, a veces crece una lágrima, ¿no? De hueso, aquí. Acá está el disco intervertebral, esta es una vértebra, ¿verdad? Esta es otra vértebra. Caprichosamente a veces de aquí crece otra lágrima, como una estalactita de hueso, y cuando esta se pega, se suelta. Entonces proyectan el disco fuera del lugar permanentemente. Eso no puedo ver, por ejemplo, en mi evaluación postural o funcional, pero eso sí lo veo en estudios radiológicos. ¿Quién ha pasado acá por una experiencia de masaje tailandés? ¿No? Pero se fijan en hoy día en la consulta, esta maniobra le estaba haciendo a un paciente, pero usted ve aquí que la persona, ¿no es cierto?, está haciendo una curva, ¿no?, posterior. Esta persona yo la levantaba así, se le levantaba todo el cuerpo, porque estaba demasiado rígido, ¿no? Entonces, este tipo de masajes, que en realidad son elongaciones, ¿no? Se están estirando las articulaciones y también todo el tejido suave, los músculos, tendones y ligamentos. Cuando uno termina una sesión de masaje tailandés, uno queda pero enamorado de esta ciencia, en verdad, es muy, muy interesante cada posición. Y como ven, no se hace en camilla, aunque ahora hay técnicas de masaje tailandés en camilla, ¿no? Eso es nuevo. Pero generalmente se hace en un tatami.
Cuando una persona tiene un desequilibrio estructural y se hace estas elongaciones, el cuerpo responde de otra manera. Hay una inteligencia innata dentro del organismo que se da cuenta cuando usted está haciendo las cosas bien y entonces colabora. Una vez nos preguntaron, ¿y ustedes los quiroprácticos curan? ¿No? La respuesta debería ser que sí, pero en realidad no curamos. Colaboramos con que el cuerpo pueda encontrar su propio proceso curativo. Eso es lo que hacemos. Cuando hacemos una manipulación cervical, estamos colaborando con el sistema nervioso. Esta área del cuello, la cervical, ¿no es cierto? Acá tenemos nosotros el ajuste ortogonal, se llama, que es el más importante de todos, porque la información que pasa del cerebro hacia el organismo pasa primero por la cervical. Entonces es bien importante hacer esa maniobra, ¿no? En el masaje tailandés se estira los brazos y el cuello, de una manera que tiene que ser el estiramiento sostenido, no puede ser así, ¿entiendes? Sino va sostenido, va y viene, ¿sí? Y el efecto es que el músculo, los paravertebrales, son músculos que están al lado de la columna, responden muy bien. Una persona que pasa una terapia de este tipo, de masaje tailandés, duerme mejor, por ejemplo. Desde la primera sesión, duerme mucho mejor. Cuando hay una persona, por ejemplo, que está muy adolorida y cada estiramiento le duele, entonces no es necesario hacer el masaje tailandés. Ahí primero hay que calentar sus músculos, hay que suavizarlos, porque esos músculos deben estar cristalizados a veces, ¿no? Y entonces es muy difícil de tratar. Lo primero que hacemos es, después del diagnóstico, tratar dolor e inflamación. Es lo primero que hay que hacer. Y en una sesión de masajes también, ¿no? Y para eso utilizamos otras herramientas. Habíamos hablado del masaje tailandés. ¿Cuál es el otro que sigue? En el orden. Aisokuchindo. Es este masaje que le digo que se hace con los pies. Hay varias formas. En algunos spas ustedes van a ver que hay como unas varas donde el masajeador se sostiene y entonces equilibra el peso, ¿no? Y camina sobre el paciente, ¿sí? En otros lugares más rústicos hay bastones. Se ponen bastones y hacen este masaje. Yo lo hago sin bastones y sin varas, porque hay que aprender solamente dónde poner la presión. La presión más fuerte es en los glúteos, ¿no? Aquí uno puede aplicar una presión de 7 kilos. Aquí, en la pantorrilla, por ejemplo, 2,5 kilos, más o menos, y con un solo pie. Y entonces, el Sokuchindo es un masaje bien profundo, es muy agradable recibirlo, y es una sola técnica, o sea, digamos, que no tiene muchas técnicas el Sokuchindo. Vamos a masajear desde la planta de los pies. Imagínense una persona acostada, ¿no es cierto?, boca abajo. Yo le voy a hacer el masaje Sokuchindo y voy a empezar con sus dedos. ¿Por qué no me traes el mar? ¿Sí? Es bien interesante este masaje, es japonés. Se practica mucho ahora aquí en Occidente. Creo que todos han tenido experiencias de ventosas, ¿no? Porque acá me dicen, mi abuelo me pone una velita, ¿no? Una moneda. Exacto, sí. Eso, una moneda, la velita. Y la moneda, la vela. Y ahí el vaso, ¿no? Sí. Un vaso. Sí, entonces todos tienen experiencia de esto. Es bien favorable las ventosas chinas para cuando hay problemas de dolor, donde hay un punto gatillo que duele, la sangre se estanca. Si este es un punto gatillo de dolor, la sangre... Uy, ¿por qué todo? No, todos se quedaron los buenos se quedaron allá en Villa Jazmín, ya bueno. Suponemos que esto es un punto gatillo y la sangre se va a estancar aquí, ¿sí? Entonces cuando estamos tratando el punto gatillo, de repente ponemos ventosa, ponemos moxibustión. ¿Conocen la moxibustión? ¿Sí? La moxa, ¿sí? ¿No? En el primer cajón está, mira. Ahí está, perfecto. Ahí se puede mirar. Es un habano de hierba artemisa,
¿sí? Y es supremamente, es buenísimo, o sea, ese calor da un alivio muy agradable, de verdad, es muy interesante para dolores. Pero ¿qué pasa? Si una persona tiene un punto batido, un dolor que siempre lo molesta y no lo puede tratar, le hacemos ventosa, le pasamos moxa y no se va el dolor, entonces tenemos que hacer sangrías. Sangría. Entonces, ¿han visto estos accesorios que tienen los diabéticos para sacarse sangre? Ya, con eso hacemos piquetes en el punto. Muchos piquetes. ¿Sí? Y luego ponemos una ventosa aquí. Absorbe. Entonces sale sangre. Sale la sangre que está estancada ahí, ¿no? El dolor no pasa porque la sangre no circula, ¿no? Entonces hay una técnica, ¿no? ¿Quedó claro entonces lo de los horarios y eso? ¿Sí? ¿Sí? Otra imagen. La terapia con pindas. Sí, tú me puedes prestar las pindas que están aquí para mostrarte. Pindas. Las bolsitas De arena. ¿Y nosotros Una vez vamos colocan a arroz. poder hacer estas cositas o...? Ya. Sí. De eso se trata. Algunas personas les colocan arroz, ¿no? Sí, hay, de verdad, me contaron de un señor que estaba dictando curso de pintas con arroz cocinado. Sí, ¿No? arroz cocinado. Pero es, o sea, no. No me O parece. sea, es que los fines son diferentes. Es cuando se hace una masadilla. Los fines son diferentes. Esta es una bolsa de tela suave, ¿no? Es una tela que no raspa la espalda y tiene arena. ¿Ya? Esta arena es de playa. Hoy día cambié. Tenía arena de río, pero ya de tanto calentarla, ¿no? Uno tiene que reciclar. La elimina. Entonces esta arena me la trajo una amiga, me dijo, estoy en Tumaco, ¿quieres arena? Claro, le trajo, ¿no? De hecho, la arena tiene mucha información del planeta. La arena viene del mar, el mar es alcalino. Entonces esa energía de la arena se pasa en la terapia. Entonces estas pintas se calientan, ¿sí? Luego se vuelven y se pasan en la zona de la espalda, como están viendo aquí. Y yo lo paso también aquí, en el área de la cabeza, y suele ser muy agradable, ¿no? Calentamos un poquito para que experimenten. ¿Con qué la preguntas? ¿Cómo se dice esto que se llama fuego? No, disculpa. Lo que pasa es que, me hiciste acordar porque mi hermano un día le digo, pues caliéntame esta pinta. ¿Dónde la calientas? Me dice, en la olla. Y entonces fue, lo puso, prendió la candela, la olla y pum, la puso ahí. Se quemó, pues, ¿no? De hecho hay que desatarla y ponerla en la olla. Y ahí la calientas, la mueves un poquito. Vas a aprender a la temperatura que es ideal, ¿no? Porque a veces se pasa, por ejemplo, estoy ocupado aquí o de repente así toco y se me pasó el fuego. Entonces ya pongo una tela, hay varias técnicas, nunca vas a quemar a un paciente. Pero la sensación, por ejemplo, el gui en la espalda, tibio, para una persona que tiene dolor, que tiene contractura, y después le pasas la pinta caliente, ya no quiere salir de la consulta. De verdad, también en los pies es bien interesante. ¿Las pintas? Las pintas, ajá. Y es una tela, o sea, creo que acá tengo como la mano. Estas son las telas. Es una tela que no raspa. Es una entonces le pones ahí arena, o un botón lo amarras y está listo para pasar el espalda. Creo que vi en algún momento leí que las pintas que se con leche me ayuda. Sí, pero como te digo, son para distintos fines. Por ejemplo, se utilizan para el rasayana. Rasayana significa la terapéutica para rejuvenecer. Entonces aquí hacen las cosas al revés, rejuvenecen por aquí. En India, primero es adentro. Cuando rejuveneces adentro, eso se va a manifestar afuera, ¿no? Eso se llama rasayana y es una especialidad en la Ayurveda.
No sé cómo se llama la tela de verdad. No sé, es como un antifluido. Lo de los uniformes, por ejemplo, el que ella tiene de la... ¿El tuyo qué tela es? Antifluidos. Sí, con ese también se podría. Pero ese es como una sedita, muy bonita. ¿Puede ser como un lienzo también? No, No. no. Porque a No, veces... pues no tan denso el lienzo, sino más delgadito, más suavecito. Más Porque algodón. sí, Pienso que se pasa mucho la arena. Sí, tal vez ¿Cómo? se riega. Se riega, se pasa la arena, porque el lienzo no es así. Ah, sí, no y es- claro, eso no sería sería bueno. porque Claro. quedaría- No, pero me ha pasado, a veces la las piernas arena. se desamarran, ¿no? Y entonces, y la espalda está llena de aceite, y le cae un poquito y No, ya esa se complica espalda todo. No, Se complica todo. Sí. qué vergüenza con el paciente. Claro, y sí. me da pena Claro, obvio. con el paciente. No ponerlo. Entonces, no, esto es supremamente... Y uno se puede aplicar las pintas uno mismo, Claro. ¿no? Porque usted pone las pintas calientes, por ejemplo, a la altura de la espalda, y se acuesta y se hace el masaje, sube o baja, la pone en las piernas, o sea, es súper bueno, uno mismo se las puede hacer. Ahí se ven como bien bonitas, ¿no? Esas son imágenes Se ve de muy consultorios. chistoso porque tiene como la estética en el nudo. Exacto, en el nudo. Ajá. Esto es Abhyanga. Este es el masaje ayurvédico, ¿no? Y muy por el contrario de trabajar a la persona en la camilla, se empieza con la persona sentada, ¿no? Siéntate aquí un segundito. Por ahí está. A ver. Mira, pásaselo a tu compañero. Entonces en el Abhyanga comenzamos acá en el Sahasrara. Empezamos a hacer un masaje horario y luego antihorario, y de ahí vamos bajando por el cuello, utilizamos codos, hacemos estiramientos, o sea, y después pasamos ya a la espalda. En el Abhyanga no se estira, gracias Angie. En el Abhyanga no se estila estar acostado para el masaje, ¿sí? Este es otro masaje, perdón, es otra técnica. Esto se llama Chirodhara. Shiro significa cabeza y Dara fluido constante. Si ves allí, si ves acá el aceite, mira cómo. Exacto. ¿Y va a dónde? A la frente, a la altura del tercer ojo, ¿no? Este baño de aceite en toda la cabeza se dice en el Ayurveda que levanta a personas de estados de coma. 21 chirodharas. Levanta a una persona de estado de coma. Es supremamente agradable esta terapia. ¿Qué tipo de aceite? Sí, estos aceites. Depende de la constitución de la persona. Sí. Generalmente para alguien que está en coma, por ejemplo, ghee. Es ¿El ghee? el ghee, claro, sí. El Y ghee es esos fabuloso. aceites, disculpe, ¿dónde los compraron? O los preparados. El ghee, ¿O cómo se- nosotros hacemos ghee. No, el ghee no lo puedes comprar, no hay en ninguna parte. No. Pero usted nos enseña a prepararlo o Claro, a sí. hacerlo. Sí. ¿Y los otros Pues aceites? con ¿Sí no ganas. es el ghee? Por ejemplo, el de ajonjolí, que lo venden en cualquier parte. Ah, A veces es bien refrescante el ajonjolí, Ya. para personas que son más gruesas, ¿no? Personas que no tienen dolor, sino vienen a relajarse, entonces le pasas el aceite de ajonjolí y le puedes hacer un quiromasaje o le puedes hacer Abhyanga también. Ya. ¿Sí? Pero aquí, en la zona de... Este es un chakra, ¿no? Sí. El Sahasrara se llama este chakra, y tiene un mantra también. Porque vamos a aprender a equilibrar sí, los chakras. Cada chakra tiene una función. Cada chakra... Bueno, ahí están los chakras, ¿no? Este es el de la coronilla, ¿no? Este de aquí es el que se une a la tierra. Entonces, cada chakra tiene una función bien interesante, pero básicamente lo que hacen es atraer energía, transformar energía, hacer que esa energía circule. Eso hace los chakras cuando los chakras están abiertos, porque son como unos dínamos, son como una rueda. Así.
Entonces el chakra está constantemente atrayendo energía. Si el chakra está cerrado y la persona tiene una mentalidad negativa o está pasando por momentos muy difíciles en la vida, entonces el chakra se cierra y solamente puede pasar cosas malas. Si una persona se alinea los chakras todos los días, nunca se enferma. Va a morir de algo, sí, pero no va a morir de una enfermedad. ¿Y uno mismo se puede alinear los chakras? Claro que sí. ¿O necesariamente? No, es que yo les voy a enseñar justamente para que ustedes alineen y para que se alineen también los chakras. Claro, sí. Los chakras son muy sensibles, de verdad, muy sensibles. Hay que saberlos tratar. Y los mantras son muy importantes para los chakras. Por ejemplo, el chakra que está unido a la tierra, que está entre el órgano genital y el recto, en ese punto medio, ahí está el primer chakra, y el mantra ahí es LAM. Entonces cuando uno está alineando el chakra, canta el mantra, ¿no? ¿Qué es? Disculpe, ¿qué es el mantra? Man significa mente y tra, liberación. Los mantras son vibraciones sonoras que tienen efectos, ¿no? Es como cuando usted pide ayuda, ayuda, y alguien le escuchó, hay un efecto, ¿no? Ya, igual con los mantras. Lo que pasa es que los mantras están en el idioma sánscrito. El idioma sánscrito se considera Devanagari, que significa idioma de los dioses. No se habla en este plano material. Ha descendido del mundo espiritual, ¿no? Gracias. Sí. Por eso le digo, enfáticamente, usted cura la energía, usted cura todo. Todo se cura. Y lo bueno de la parte energética de los procedimientos es que uno puede hacerse autocuraciones como esto, ¿no? Y muchas cosas más para poderles enseñar. Yo viví de esta cultura desde muy joven, conozco todo lo que es los Vedas, ¿no? En mi familia se practica y yo cuando tenía mi maestro espiritual, yo era un estudiante serio, yo era el cuidado de un maestro espiritual en un templo hindú y no sabíamos que todo esto nos iba a servir para formarnos a nosotros y para ayudar a formar a las personas que así lo deseen, ¿no? Así que en este campo hay mucho para aprovechar, muchísimo. Yo les invito en verdad, si les ha gustado las charlas, si les ha gustado las técnicas, en verdad me he quedado corto, hay muchas más cosas, ¿sí? Bueno, me encantó, yo podría seguir hablando de horas, de verdad me he sentido muy cómodo con ustedes, tienen energía liviana, eso es bueno, ¿sí? Y solamente recordarles que acá estamos para atenderlos, ya sea que se matriculen o no. También hacemos pues diagnósticos, terapias, si tienen a alguien que está enfermo o alguien, ¿sí? Sería bueno para hacer una evaluación completa, tanto del lado ayurvédico y quiropráctico. Estas ciencias son como hermanas, se entrelazan muy bien, ¿no? Y en terapias hay de ambos lados, entonces uno puede elegir la terapia que más va a ayudar, ¿no? Y también muchos consejos. Por ejemplo, dietas, ¿no? Y no son dietas que uno a morir de hambre, sino dietas que van a corregir el metabolismo. Tenemos, por ejemplo, un procedimiento para bajar de peso, ahí sí no nos gana nadie. Yo ya me puse sí, no, porque a veces yo tengo todo aquí para hacerlo. Termino de trabajar y tú crees que me da ganas de ponerme el aparato. Casa de obrero, cuchara de pan. Eso es muy cierto, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos un método bien interesante con un producto. Primero, ¿qué hacemos? Desintoxicamos el cuerpo, porque en los canales de los conductos tapados no progresa la medicina. Y después de eso, elevamos el sistema inmunitario con probióticos y luego tenemos unas cápsulas que son lo máximo. Cuando les decía yo que la diabetes es reversible, que la tiroides es reversible, es porque este producto está haciendo eso en las personas. Entonces te baja de manera natural. De acuerdo a tu estatura, tú tienes un peso ideal. Y lo mejor de todo, que la piel no se te cuelga ni nada. Bajas así parejito.
Me hubiera gustado que Andrea es la señora con la que tengo el otro local, la conoces, ¿no? Andrea, yo la vi después de un mes, nos vimos y ella empezó el tratamiento, ¿no? Y wow, está pero súper delgada, como quiere. Tenía algunos dolores en los ganglios y tenía un dolor hepático emocional. Cuando pasaba con sus hijos, ¡ah!, le dolía. Y ahora está feliz, de verdad que feliz. Estos tratamientos para reducir medidas, de verdad que sí funcionan, pero tienen el plus de que van a mejorar la salud. O sea, no es algo que le quema la grasa y ya, es algo bien completo. Así que bueno, acá estamos para ayudarles en todo lo que se pueda.